Mis hermanos, ¿cómo están? Le doy la cordial bienvenida a este audio para nuestro estudio bíblico y escuela dominical de este domingo 4 de enero del 2026. Quiero que busque por favor en su Biblia el libro de Juan capítulo 4 versículos 11 al 19, que es donde vamos a meditar nuestra escuela dominical este domingo. Y quiero partir leyendo respecto a la mujer samaritana y el pozo de Jacob y Jesús, esta historia tan hermosa que hemos estado reflexionando estos últimos domingos. Y dice así, en el nombre del Señor: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo Jesús le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En esta reflexión bíblica vemos nosotros nuevamente a Jesús interactuando con una mujer samaritana, y como introducción vamos a ver que el ser humano vive con una sed constante, no solo una sed física, sino una sed interior. Esta sed tiene que ver con sentido, con perdón, con paz, con restauración. A lo largo de la Escritura, Dios utiliza la imagen del agua para hablar de vida, de provisión y de salvación. En Juan 4, Jesús se presenta como la única fuente capaz de saciar verdaderamente esa sed. La mujer samaritana llega al pozo buscando agua, pero se encuentra con aquel que puede darle vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para poder entender la idea central de la lección de este domingo. Cristo no solo da agua, Él es la fuente del agua viva que transforma el corazón y la vida de las personas. En el contexto histórico y bíblico de este texto, debemos entender el contexto geográfico y el contexto cultural de los samaritanos y los judíos. Primero, Samaria era una región despreciada por los judíos, por eso ellos tendían a hacerle el quite, y sus caminos de conexión no estaban por el interior del pueblo, sino que hacían un bypass para evitar pasar por ahí. Existía una profunda enemistad étnica, religiosa y sobre todo cultural entre judíos y samaritanos. Aparte, un rabino, un profesor judío, no hablaba públicamente con una mujer y menos con una samaritana, y hablar con una mujer era mal mirado, mucho más con una mujer samaritana. El pozo de Jacob es un lugar histórico, es un lugar simbólico de herencia y tradición. ¿Por qué? Porque Génesis capítulo 33, verso 18 dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amón, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Representa esto los esfuerzos humanos por satisfacer necesidades profundas. Jesús se sitúa sobre la herencia religiosa antigua para mostrar que Él no vino a mejorarla, sino a cumplirla y a superarla. En Juan 4, versículos 11 al 19, hay un diálogo que revela el contraste entre lo temporal y lo eterno, entre el agua del pozo y el agua que solo Cristo le puede dar al hombre. La mujer, por lo que vimos en la clase pasada, tenía una necesidad vital de conseguir agua, pero
lamentablemente el prejuicio del ser humano, el mirar en menos, el denigrar a la mujer, hacía que ella vaya en un momento donde nadie más iba a buscar agua al pozo porque el calor, porque era muy fuerte, entonces ella no lograba ir en otro momento cuando la gente no vaya. Por lo general los pastores iban en la mañana, las mujeres iban después en la mañana, entre las 9 y las 12, pero de las 12 del día a las 3, 4 de la tarde era cuando el sol llevaba su pic máximo, por lo cual nadie iba a retirar el agua en el pozo. Y esta mujer aprovechaba esa instancia cuando nadie más iba a retirar agua. Ella iba para que nadie más la apunte con el dedo, la critique, dado a lo que Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Es en este contexto que Jesús llega como el agua de vida que salta para la vida eterna. Hay un malentendido espiritual en el versículo 11 y 12. ¿Por qué? Porque la mujer entiende las palabras de Jesús en un plano literal. La mujer ve el pozo, la mujer ve el balde y ve el esfuerzo humano por poder sacar agua desde este pozo. Pero Jesús está hablando algo más profundo, algo que la mente y la razón humana no la puede comprender. El hombre natural siempre interpreta las cosas espirituales desde su necesidad inmediata, no desde su condición eterna. En 1 Corintios 2:14, Pablo a los Corintios le dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En Jeremías, en el capítulo 12, en el Antiguo Testamento, en el verso 13, dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron lo espiritual por lo natural. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque el hombre natural razona todo. En cambio, el espiritual vive en novedad de vida, confiando en lo que no ve, pero sabe que llegará. La diferencia entre beber y saciarse lo vemos en los versículos 13 y 14. Jesús establece una comparación clara. Primero, el agua del pozo es un agua física, en cambio Él da agua viva. Segundo, el agua del pozo calma la sed temporal, pero el agua viva sacia para siempre esta sed. Necesita repetirse el agua del pozo, en cambio el agua de vida produce vida eterna. El agua del pozo depende del esfuerzo humano para poder extraerla, en cambio el agua de vida es un don que da Dios y que da a través de esta gracia inmerecida. La gracia no solo perdona el pecado, también transforma la fuente del deseo humano. En Isaías 55, verso 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid y comprar y comed. Venid y comprar sin dinero y sin precio vino y leche, por fe. En Apocalipsis 22, 17 dice: y el espíritu de la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Esto tiene que ver con algo espiritual, no con algo natural. El Salmo 36, verso 8 dice: serán completamente saciados de grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. El deseo mal dirigido del verso 15 hace entender la necesidad constante, natural y humana del ser humano, valga la redundancia. La mujer desea el agua, pero no por conveniencia, no por arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ella dice: para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Debemos entender el contexto histórico y el contexto físico de ese momento, en el cual la mujer va al pozo cuando el sol está penetrante, está hostigante, está cansador. Para ella es un esfuerzo. Y ella constantemente está yendo al pozo a sacar agua a esa hora y la cansa. Y es en ese cansancio donde esta mujer le dice: dame de esa agua. Por conveniencia, dame de esa agua para yo no venir más a estas horas a sacarla. Pero Jesús, o
el Señor nos revela el corazón humano. El corazón humano quiere alivio, pero no quiere confrontación. Quiere bendición, pero no transformación. Quiere inmediatez, pero no relación ni búsqueda. En Juan 6:26 dice que Jesús respondió y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no por haber visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Pablo a los Romanos en el capítulo 3, verso 11 dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La gente busca a Dios por una respuesta a su necesidad inmediata. Aquí Jesús, en el versículo 16 al 19, hay una confrontación que sana, hay una confrontación que descubre. Jesús toca el punto central, el pecado. ¿Y qué dice Jesús? No la humilla, no la expone públicamente. Es una conversación entre Dios y la mujer. Por eso los discípulos y los apóstoles van a comprar alimento, porque Jesús tiene hambre, una necesidad vital, una necesidad natural. Pero Él estaba gestando todo este escenario para que Él pueda confrontar y hablar con la mujer y decirle: mujer, 5 maridos has tenido. El que tienes no es tu marido, pero lo hace de forma cercana. No la humilla frente a los discípulos y apóstoles, no la expone públicamente frente a ellos, sino la confronta con la verdad y con la gracia. Eso hace el Evangelio y debe hacer el Evangelio. El Evangelio no evita el pecado, lo revela para poder sanarlo. Cuando uno va al médico, hermano, el médico no espera que usted le diga sus síntomas para poder darle un diagnóstico. El médico no espera y lo mira y le dice: usted tiene esto, esto y esto otro. Sino que él a usted le dice: estimado hermano, ¿qué es lo que usted tiene? En el Salmo 51, verso 6, dice: he aquí, tú amas la verdad. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En Hebreos 4, 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La conexión con el texto central que está en Juan 7:38 y dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, o sea, en Jesús, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús aclara definitivamente que Él es el agua de vida, el agua viva, un agua que fluye, un agua que corre, no un agua que se estanca. Dice: esto dijo el Espíritu, el agua viva. No es emoción, no es religión y no es moralismo. Es la obra regeneradora del Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros. En Ezequiel 36:25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Tito 3:5 dice Pablo a Tito: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y Pablo a los Romanos en el capítulo 8, verso 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mis hermanos, en conclusión, debemos entender la importancia de ser limpiados, de ser lavados y de ser hidratados con el Espíritu Santo. Hay unas enseñanzas doctrinales principales en este verso, donde nosotros debemos entender que
Cristo es suficiente para saciar la sed del alma. El ser humano está espiritualmente seco sin Dios. El Espíritu Santo es quien produce vida verdaderamente. No hay conversión sin confrontación del pecado. La gracia no se gana, se recibe por fe. Hay una aplicación práctica también para la iglesia de hoy. ¿De qué pozo estamos bebiendo hoy? Esa pregunta debemos aplicarla nosotros y después transmitirla a la iglesia y a los hermanos que le estaremos impartiendo la clase. ¿Qué pozo estamos bebiendo hoy? El pozo de la tradición, el pozo del activismo, el pozo de las emociones, el pozo de los logros personales. Porque Cristo nos invita a dejar el pozo, beber el agua y vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y una vida llena del Espíritu Santo es una vida confrontada constantemente por la palabra, porque Jesús dijo, y el Espíritu que estará en vosotros y morará en vosotros, Él los traerá a toda verdad y a toda justicia para siempre. En Gálatas capítulo 5, verso 16, dice Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Como conclusión, la mujer samaritana llegó al pozo con un cántaro vacío y con un corazón quebrado, pero salió con una fuente nueva en su interior. Cristo sigue ofreciendo hoy esa misma agua. El mundo promete agua que alivia por un momento. Cristo da agua viva que transforma para siempre. El Salmo 42, verso 1 es un salmo bastante conocido que hace referencia al siervo que brama por la corriente de las aguas. Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, nosotros tenemos una necesidad vital de agua, pero no de cualquier agua, de agua que salta para la vida eterna. Es importante que nosotros podamos entender y comprender que una vez que nosotros entendamos la importancia y la relevancia de esta agua que nos da el Señor, recién ahí nosotros podemos, como fuente de agua que salta para vida eterna, transmitirle a los hermanos que escuchan nuestra intervención en la escuela dominical. En este día les invito a que usted pueda reflexionar y pueda hacer una oración diciéndole, Señor, yo quiero ser hidratado con esta agua, porque yo también quiero hidratar a otros, así como la mujer samaritana, que después que fue descubierta por Dios, que fue expuesta por Jesús y fue sanada y su pecado limpiado, ella volvió a Samaria con una libertad tan profunda y con una convicción tan segura de que había sido verdaderamente limpia, que predicó. Y ahí vemos a la primera evangelista para los samaritanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, y concluyo haciendo una oración. Padre nuestro, vamos delante de ti en oración para pedirte que este estudio bíblico lleve mucha gracia de parte tuya y del cielo a cada profesor y profesora que lo va a escuchar en su hogar, para que el domingo, cuando tomen las clases, puedan ser muy bendecidos. Te pedimos, Señor, tu bendición y tu gracia en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga y les dé mucha gracia este domingo para impartir la escuela dominical.